Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su canal Carliños, Ingeniero Hidráulico. Mi nombre es Carlos Vanegas, especialista en proyectos de agua y saneamiento. Es un honor para mí volver nuevamente a grabar un video tutorial en este canal y para el servicio de cada uno de ustedes. Y esta vez vamos a elaborar una serie de videos relacionados con el diseño de líneas de conducción y líneas de impulsión de sistemas de abastecimiento de agua potable. Esto con motivo de que actualmente estoy como docente en la asignatura de diseño de agua potable en la maestría en ingeniería hidrosanitaria de la Universidad Americana UAM Nicaragua. Entonces, estas van a ser una serie de clases en vivo. De hecho, ahorita están conectados mis estudiantes escuchándome, pero igual va a estar a disponibilidad de todos los usuarios de mi canal para que aquellos que sientan interés o deseo en aprender un software para la modelación hidráulica y la simulación de sistemas de abastecimiento de agua potable puedan aprenderlo por medio de este canal. En esta primera serie de videos vamos a utilizar el software Hammer, que es de la empresa Bentley System de la línea de OpenFlow. Vamos a utilizar el software Connect Edition, esa es la versión que vamos a utilizar. Entonces, eh, sin más, vamos a compartir pantalla para hacerles inicialmente una presentación del software, un paseo rápido por cada una de sus herramientas más importantes y luego vamos a hacer las configuraciones iniciales. Así que adelante. Este es el software Hammer. Como pueden ver, ya una vez nosotros hayamos instalado el programa, nos va a aparecer esta ventana de bienvenida en donde podemos revisar unas lecciones de base como para principiantes. Podemos crear un nuevo modelo hidráulico o podemos abrir un modelo hidráulico existente. En nuestro caso, por ser la primera vez, vamos a crear un nuevo modelo hidráulico. Ya vemos que el programa empieza a abrirse. Acá le vamos a dar siempre que sí. Y pues nos ha abierto ya el software. Yo, porque utilizo este programa para las consultorías, ya tengo configurado algunas cosas, pero normalmente les va a aparecer de esta manera la pantalla cuando ya iniciamos sesión. Como pueden ver ustedes, es un software en ambiente Windows, digamos actualizado con la tendencia de Windows, es decir, que trabaja con cintas o ribbons que le llaman, y vemos que tiene un conjunto de herramientas agrupadas por pestañas. Ya vamos a ver más o menos algunas de estas herramientas. Por ejemplo, yo actualmente estoy en la pestaña Home. Acá tenemos una serie de herramientas que son, por decirlo así, las que más vamos a utilizar para nuestra modelación hidráulica. También tenemos un menú, digamos, simplemente para que nosotros podamos navegar dentro de nuestro lienzo, que esta área en blanco que está acá, que es en donde nosotros vamos a hacer nuestra modelación hidráulica, ¿de acuerdo? También podemos, algunas de estas herramientas son más bien, nos abren más bien algunas ventanas. Estas ventanas, por ejemplo, la ventana de Element Symbology, que es esta que está acá, la podemos encontrar en esta pestaña que dice View. Si nosotros no la tuviésemos, por ejemplo, yo ya no recuerdo exactamente qué es lo que aparece cuando instalamos por primera vez el software, pero si no apareciese, nosotros podríamos abrir esa ventana yéndonos a la pestaña View y dándole Symbology. Me he enfocado inicialmente en esta ventana porque es la ventana que más vamos a utilizar, a la que más vamos a acudir. Entonces, por eso es importante que nosotros la tengamos lo más visible posible.
Hay algunos ingenieros que prefieren no tener esta ventana así flotante, entonces prefieren anclarla. Nosotros vamos a poder anclar cualquiera de las ventanas flotantes que queramos. Por ejemplo, es de mi gusto anclarla del lado izquierdo. No sé por qué, pero me gusta anclarla acá del lado izquierdo. Si se fijan ustedes, al anclarla, he perdido un poco de espacio en mi lienzo. Y quizás para algunos proyectos me resulte un poco molesto tener un espacio tan pequeño. Yo quisiera que fuese más amplio para poder tener una mejor panorámica de mi línea de impulsión o mi línea de conducción. Entonces también tenemos la facilidad de poder ocultarla o retraerla. Si se fijan ustedes acá en las herramientas, en la ventana, tenemos este icono que es como una chinche o chincheta que dice Auto Hide. Entonces, si nosotros le damos clic a ese icono, ella se retrae, pero la encontramos acá. Como pueden ver ustedes, yo tengo varias de estas ventanas, pero las voy a cerrar. Que si yo le doy clic, ellas vuelve a aparecer siempre, pero no anclada. Para poder anclarla, yo tengo que darle acá siempre en la chincheta, y ya se ancla. Ya pueden ver ustedes que puedo tener visión de toda esta barra de herramientas de navegación. Pero por ejemplo, esta ventana de profile por lo pronto no me interesa mostrársela, tampoco esta ventana de alternativas, pero sí esta ventana de background layers. Yo puedo anclarla, y al anclarla puedo arrastrarla manteniendo apretado mi mouse. Okay, yo la puedo mover a donde quiera y la puedo anclar donde quiera. Lo que pasa es que a mí me gusta anclarla aquí a la izquierda, pero también la puedo anclar a la derecha. Ok, también la puedo anclar acá abajo. Es donde cada uno de ustedes se sienta más cómodo de anclar cada una de estas ventanas. Si yo la cierro, para poder abrirla nuevamente, tendría que irme también a esta pestaña que se llama View, y acá en View aparece Backgrounds. Yo doy clic y ya me vuelve a aparecer la ventana background. Estas son las dos ventanas que más vamos a utilizar para nuestra modelación hidráulica. Así que yo les recomiendo que podamos anclarlas, dejarlas por ahí. Si nos estorba, pues las ocultamos como yo lo hago. ¿Cuál es la tercera? Y digamos que se da duro con la de Element Symbology. Es esta otra que tengo por acá a la derecha, que se llama Properties. Acá me van a aparecer las propiedades de cada uno de los elementos de mi modelo hidráulico. Recordemos que este software, Hammer, se dedica exclusivamente a la modelación hidráulica de líneas de conducción y líneas de impulsión. Pero no solamente se trata de hacer una simulación en periodo en EPS, en periodo extendido o en periodo estático, que le llamamos estacionario, sino que más bien esta herramienta tiene la potencia suficiente para hacer una simulación de transitorios en líneas de conducción y líneas de impulsión. ¿De acuerdo? ¿Qué son las líneas de conducción y qué son las líneas de impulsión? Pues debajo de la descripción de este video les voy a compartir un enlace de un artículo que he elaborado yo, en donde explico brevemente qué es una línea de conducción, cuáles son los tipos de líneas que existen, cuáles son los elementos que conforman una línea de conducción. ¿De acuerdo? Y con respecto al Hammer, nosotros podemos hacer maravillas en relación a la simulación hidráulica de transitorios. ¿Qué son los transitorios? Los más populares son el golpe de ariete y la cavitación. El golpe de ariete se produce por varias razones, pero la más importante es cuando, en el caso de las líneas de impulsión, cuando hay un apagón súbito de energía y por ende mis equipos electromecánicos dejan de funcionar
súbitamente. Esto produce un efecto de ola o wave dentro de nuestra línea de impulsión que genera sobrepresiones en algunos puntos, y en otros puntos se generan lo que llamamos división de columnas de agua. Entonces ahí se pueden producir presiones manométricas negativas que generan cavitación, es decir, generación de vapor de agua, que pueden producir mayores sobrepresiones, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso nosotros lo vamos a poder observar, todos esos efectos los vamos a poder ver en este software que se llama Hammer. Y a partir de el análisis de los resultados, nosotros vamos a poder proponer algunos elementos como válvulas, calderines, tanques hidroneumáticos, válvulas anticipadoras de golpe de ariete, válvulas de alivio, para reducir los efectos del transitorio. ¿Ok? De hecho, la única manera para evitar que se produzcan transitorios es que nosotros podamos tener una buena instalación con generadores en el caso de que se vea la energía, que sepamos la velocidad con la que debemos abrir y cerrar las diferentes válvulas del sistema para evitar que se produzcan los transitorios. Pero muchas veces, a veces por falta de experiencia de los operadores, es inevitable que se produzcan los transitorios. Entonces, el deber nuestro como diseñadores hidráulicos es proponer todo lo necesario, todos los elementos que permitan reducir los efectos de transitorios. Porque si no lo hacemos, si nosotros proponemos una línea de conducción o una línea de impulsión desprotegida, al momento de generarse este transitorio, las grandes sobrepresiones que se puedan generar en algunos puntos pueden producir roturas en nuestras tuberías, lo que significa un colapso completo del sistema. Las líneas de impulsión y de conducción son de vital importancia en nuestro sistema de abastecimiento de agua potable, ya que ellas se encargan de conducir o el agua cruda desde la captación hasta la planta potabilizadora, o el agua potable desde la planta potabilizadora hacia nuestro almacenamiento o red de distribución. Ya ven entonces cuán importante es que nosotros como diseñadores hidráulicos podamos proponer los elementos necesarios para que este sistema siga funcionando a pesar de que se desarrolle un fenómeno transitorio. ¿De acuerdo? Entonces el software es el Hammer, nuevamente se los presento. Vemos nosotros en la primera pestaña que tenemos estas primeras herramientas que se llaman escenario, alternativas, opciones. A lo largo de cada uno de esta serie de videos tutoriales yo les voy a ir presentando cada uno de ellos porque los vamos a ir utilizando. Por ejemplo, escenario, claro que sí lo vamos a utilizar junto con alternativas, y hoy vamos a ver esta herramienta que se llama Options. Luego vemos algunas herramientas como Compute, que nos va a servir a nosotros para poder hacer la simulación hidráulica. Validate, que antes de hacer la simulación tenemos que validarlo, ¿verdad? Ver que todo nuestro modelo esté topológicamente correcto. Vamos a ver las Initial Conditions, que para el Hammer significa que cuando nosotros le damos clic ahí, el software nos hace una simulación o en periodo extendido o en periodo, en periodo estático, ¿no? Entonces, eso nos permite a nosotros verificar cuál es la línea de gradiente hidráulico de nuestra línea de conducción o de impulsión, y ya luego nosotros hacemos la simulación del transitorio. Vemos que acá rápidamente nos aparece como un icono de layout que nos va a permitir poder hacer ya nuestro trazado, pero inicialmente nos va a trazar la tubería. Pero para eso ya hay otra pestaña que se llama Layout. Normalmente no vamos a recurrir a esta, sino que más bien nos vamos a ir a la pestaña Layout.
Selects, que nos va a permitir seleccionar cualquier elemento o conjunto de elementos en nuestro modelo. Y todas las herramientas de seleccionar por polígonos, por elementos, por atributos, como cualquier otro programa de sistema de información geográfico. Por cierto, hablando de los SIG, este software nos permite trabajar con los sistemas de información geográfica, trabajar con archivos georreferenciados, pero también nos permite trabajar de modo esquemático. Los ejercicios que vamos a desarrollar en esta serie de videos van a ser georreferenciados y vamos a trabajar a escala, no vamos a trabajar esquemáticamente. Vemos que acá tenemos el icono que nos permite ver los resultados de nuestro transitorio. Bien, cuando nosotros ya hayamos hecho la simulación de nuestro transitorio, nosotros vamos a poder ver los resultados. Acá lo que vemos son gráficas y algunas tablas. Luego aquí otras herramientas que nos van a permitir a nosotros poder configurar algunos elementos de nuestro modelo hidráulico. Por ejemplo, el Waste Pit Calculator es una herramienta que me calcula la celeridad en mi línea de conducción o de impulsión. Voy a compartirles también en la descripción de este video qué es la celeridad, ¿verdad? Es para que más o menos estemos al tanto, sobre todo aquellos que es primera vez que van a hacer un análisis de transitorio y no manejan algunos términos. Así que también voy a compartir un artículo relacionado a lo que es la celeridad y cuál es la ecuación que se utiliza para calcularla y qué elementos son los que nosotros tenemos que tomar en cuenta para calcularlo. Aquí influye mucho el material de la tubería, el mismo líquido o fluido que estamos analizando, que en todo caso o puede ser agua cruda o puede ser agua potable. Influye inclusive si nuestra tubería está enterrada o si está conectada de un punto a otro o tiene varios puntos de conexión. Todo esto es importante para poder calcular la celeridad de nuestra línea de conducción. De hecho, es obligatorio, y ya lo digo, que todas las tuberías, todos los tramos de tubería de nuestro modelo hidráulico tengan un valor de celeridad. De lo contrario, el software no va a realizar la simulación hidráulica. Por acá vemos nosotros algunos herramientas para poder definir nuestro equipo de bombeo. Igual vamos a tener tiempo para explorarlo y ver qué elementos vamos a utilizar acá en Patterns. Nos va a permitir a nosotros poder configurar algunos otros elementos como válvulas. En el caso de que queramos hacer la simulación hidráulica de una línea de conducción en donde nuestra válvula de compuerta o reguladora de caudal al final de nuestra línea se cierra rápidamente. Entonces esa simulación la vamos a poder hacer configurando el cierre de nuestra válvula, aún haciendo todo en modo estacionario. No necesitamos hacerlo en periodo extendido. Por acá Flex Tables, que son un conjunto de tablas de cada uno de los elementos de nuestro modelo hidráulico. Selection Sets es una herramienta que nos permite guardar selecciones. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar solamente todas las tuberías que son de PVC o de hierro dúctil, yo puedo seleccionarlas en el dibujo y luego las puedo guardar y me van a aparecer acá en Selection Set. Esto es muy práctico cuando nosotros no queremos estar seleccionando constantemente, entonces vamos a ir guardando algunas selecciones útiles. Properties es esta ventana de propiedades que se nos abre, que yo la tengo contraída. Si yo la cierro, puedo volver a abrirla acá en Properties y ya me aparece anclada al lado derecho. Yo por gusto la dejo al lado derecho, ustedes pueden ponerla donde ustedes quieran, ¿de acuerdo? A gusto de cada cliente. Luego tenemos una herramienta que ya es, digamos, un poco más avanzada, que se llama Model Builder, que nos permite a nosotros
exportar o crear nuestro modelo hidráulico a partir de otras fuentes. Por ejemplo, quizás a alguno de ustedes les resulte más práctico, más fácil, más cómodo hacer el trazado de su línea de conducción o de impulsión en otro software de dibujo o más bien dicho, en un software de dibujo. Porque dicho sea de paso, Hammer no es un software de dibujo, es un software de simulación hidráulica. Lo que hacemos nosotros es hacer un modelo y hacer una simulación. Por lo tanto, el software lamentablemente no tiene la precisión que nosotros quisiéramos, como los software que sí están dedicados para el dibujo. Una ventaja del Hammer es que es multiplataforma. Yo estoy trabajando acá, lo que ustedes están viendo acá es la plataforma standalone, la plataforma propia del software. Pero cuando uno instala el programa, nos instala también algunos shortcuts, accesos directos con, para que nosotros podamos abrir el programa, el Hammer, en AutoCAD, en Civil 3D o en ArcGIS. Y esta es una gran ventaja porque hay algunos que prefieren trabajar en alguno de esos software que en la misma plataforma standalone. Así que esa también es una gran ventaja del Hammer. Entonces, con Model Builder, si nosotros dibujamos en alguno de estos programas que ya mencioné, podemos exportar o más bien importar esos datos y podemos decirle al programa qué significa cada cosa, cada línea, si es una tubería, cada nodo, si cada punto, si es un nodo o es algún otro elemento de nuestro modelo hidráulico. Y al final, el programa se encarga de modelarlo. Como pueden ver ustedes, yo he mencionado dos términos. Un término que se llama modelación y otro término que es simulación. ¿Okay? Ambos parecieran lo mismo, pero no lo son. Uno es después del otro. Primero, lo que nosotros hacemos es modelar nuestra línea de conducción o línea de impulsión. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Nosotros hacemos el trazado de nuestra línea y configuramos cada uno de los elementos de la línea con el objetivo de asemejarlo lo más que podamos a la realidad. Por ejemplo, un tramo de tubería, yo le voy a dar las propiedades de longitud, las propiedades del material, qué material es, algunos coeficientes propios del material como el coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams o la rugosidad de la ecuación de Colebrook-White, la fricción, el número de Manning, algunos coeficientes propios del material. También configuramos el espesor de la tubería, configuramos si va a tener codos, aunque propiamente no tenemos ningún elemento de codo, pero sin lugar a duda vamos a poder hacer el trazado y vamos a poder generar cambios de dirección tanto en la horizontal como en la vertical, ¿de acuerdo? El software nos permite hacer simulaciones de transitorios producidos tanto por apagones súbitos, limpieza programada o planificada de nuestra línea de conducción, roturas de tuberías, fugas. ¿Qué más? Creo que por ahí va el asunto. Entonces, el software es muy potente, de los mejores que hay. Hay otros software para la simulación hidráulica de transitorios como el ALIET, que es de acceso abierto, algo así como el primo hermano del EPANET y del EPASWIM, ¿verdad? Pero este software nos presenta los resultados de una mejor manera, o al menos ese es mi criterio. Entonces, para concluir este video, voy a hacer las configuraciones iniciales que deberíamos hacer nosotros al iniciar cualquier proyecto de
modelación hidráulica de líneas de conducción o líneas de impulsión. Lo primero que vamos a hacer es irnos a File, que es esta pestaña que está en azul. Vemos que se nos abre, aquí tengo un montón de archivos, no lo vean. Nuestro proyecto, si acaso tenemos algún revisor, pueda observar ya desde el propio archivo cuáles fueron los criterios que utilizamos para nuestra modelación y simulación hidráulica, ¿de acuerdo? Luego que hayamos hecho esto, no pasa nada, ya lo llenamos, ahí queda, y nos vamos casi al final en donde dice Options. En Options se nos abre esta ventana de opciones, obviamente. Tenemos opciones globales, que a mí la que más me gusta modificar es esta del layout, en donde a mí no me gusta dejar activo los, o más bien no me gusta que se muestren todos los elementos que están inactivos. No me gusta porque me crea un poco de ruido visualmente, ¿no? Crea ruido visualmente en el modelo hidráulico. Yo normalmente prefiero no ponerlo, pero para que ustedes vean los elementos, lo vamos a dejar que los muestre, ¿no? Que me muestre las topologías inactivas o los elementos que están inactivos. Lo vamos a dejar por ahí. Es decir, por acá no vamos a tocar nada a menos que a nosotros nos encante trabajar con un background oscuro. Yo en lo particular no soy de ese gusto de tener un background negro como si estuviésemos trabajando en AutoCAD, por ejemplo. Prefiero trabajarlo en blanco, pero es cuestión de cada uno de ustedes. Si a ustedes les gusta negro, solo le ponen acá negro y le dan a aceptar y ya se les pone negro, ¿no? Pero a mí me gusta trabajarlo en blanco. Bien. ¿Qué más? Se van a la siguiente pestaña, Hydraulic Model, y acá básicamente yo no toco nada. Podemos activar usar las longitudes en 3D si queremos, pero la verdad que no, como no vamos a trabajar con grandes pendientes, creo, entonces lo vamos a dejar así. En Drawing, acá lo que podemos hacer es seleccionar si vamos a trabajar en modo escala o en modo esquemático, pero como les digo, vamos a trabajar en modo escala. Bien, acá también me permite colocar un coeficiente multiplicador sobre las anotaciones, que son, digamos, las etiquetas de los elementos, donde aparece el nombre o cualquier otra propiedad del elemento que nosotros queramos mostrar por medio de una anotación. Por lo pronto lo vamos a dejar ahí. Ya más adelante, si vemos que la cosa se ve fea, podemos hacer algunas modificaciones de tamaño de anotaciones para que se vea algo un poco mejor presentable, ¿no? Acá les recomiendo dejar siempre alinear el texto con las tuberías para que no se vea
feo que la tubería tiene una dirección y las letras tienen otra dirección. No sé si me explico. Entonces yo les recomiendo que las letras de las etiquetas vayan en la misma dirección que las tuberías. ¿Ok? Y que también las anotaciones, las etiquetas, tengan el mismo color del elemento. Yo esto lo dejo siempre así. Unidades. Acá sí tenemos bastante trabajo, ¿verdad? Bueno, ni tanto, pero va a depender de en dónde nos ubiquemos y con qué unidades se trabaja en cada uno de sus países. En el caso de Nicaragua, que es donde yo vivo, trabajamos con las unidades del sistema internacional. Acá por defecto el programa nos da el sistema de Estados Unidos. Bien, pero si ustedes no trabajan con este sistema, yo les aconsejo que en esta opción de dice US Customary, le demos SI, que es sistema internacional, pero ven que no cambia nada, porque tenemos que darle acá donde dice Reset Defaults. Damos clic y seleccionamos el que dice SI. Es el que vamos a seleccionar y ya vemos que ha cambiado. Pero como muchas veces nuestros países, a pesar de que oficialmente trabajamos con unidades de sistema internacional, hay algunas unidades que las traemos del sistema inglés, otros del sistema de Estados Unidos, así que manualmente también podemos hacer algunos cambios. Vamos a ver más o menos cuáles son las que podríamos modificar. El área normalmente la trabajamos en metro cuadrado. ¿Qué otra unidad tenemos por acá? Los diámetros grandes en metros, pero normalmente el diámetro lo trabajamos en milímetros. Muy bien, quizá alguno de ustedes los trabaje en pulgadas. Y acá tiene la opción de poner pulgadas in o cualquier otra unidad de medida del diámetro. No sé. El coeficiente de descarga lo podemos dejar ahí, metros cúbicos por segundo por cada metro de columna de agua elevado a la 0.5, que es prácticamente la ecuación. Pero podemos utilizar el otro que normalmente vamos a encontrar en los catálogos de válvulas, que es galones por minuto sobre PSI elevado a la 0.5. Vamos a dejar este galones por minuto para hacer algún cambio, ¿no? Las elevaciones en metro, está bien. Recuerden que son elevaciones en metro. Quisiéramos nosotros que apareciera metro sobre el nivel del mar, pero digamos es lo mismo. El caudal lo trabajamos en litros por segundo. Quizá a alguno de ustedes les guste más galones por minuto, no sé. Pero yo lo trabajo normal en litros por segundo. Head, que es, por decirlo así, la carga de presión, también se trabaja en metros. Las pérdidas también las trabajamos en metro. La longitud de las tuberías igual en metro. ¿Sí? Sigamos. La pendiente de la tubería vean que está metro sobre metro, pero en realidad nosotros las trabajamos en porcentaje, así que lo vamos a dejar en porcentaje. Bien, la potencia a veces, aunque en realidad no vamos a hacer cálculos de potencia, o quizás sí, pero vean ustedes que podemos trabajar en HP, horsepower, o en kW, que es kilovatios. Presiones, claro que sí. Kilopascales normalmente no es la unidad con la que nosotros trabajamos. Más bien, nosotros trabajamos en metros de columna de agua, que en este caso se representan con MH2O, ¿ok? Este es carga de presión igualmente, ¿no? Sabemos que las presiones tienen otras unidades, pero en este caso, en la hidráulica, normalmente acostumbramos mostrar las presiones en unidades de carga o de altura de presión, ¿sí? Acá en pérdida vamos a utilizar también metros de columna de agua. El gradiente de pérdida de presión, o no sé cómo se traduce, nosotros normalmente, bueno, lo vamos a dejar ahí en pascales sobre metro. No es un valor que utilicemos. Sigamos bajando. Vamos a ver la rugosidad de Darcy-Weisbach. Podemos tenerla en metro o en milímetro. Ok, vamos a dejarla por lo pronto en metro. La frecuencia rotacional, revoluciones por minuto, no tiene otra opción. Veamos
Hazen-Williams ya ven que no tiene unidades, es un coeficiente sin unidades. Acá tenemos nuevamente pendiente, la hacemos en porcentaje. Veamos el temperatura de grados centígrados, otra cosa que vayamos a utilizar, vean, velocidad en metros sobre segundo, igual está bien, la viscosidad también está bien. Volumen, podemos usar litro, metros cúbicos, pero en realidad no vamos a hacer uso de volumen. Y veamos qué otro, bueno, hay cualquier otro en los resultados, lo vamos a cambiar, ¿verdad? Por lo pronto lo vamos a dejar ahí con relación a los cambios podemos ir más despacio, ¿no? Incluso le podemos decir con qué precisión queremos trabajar. Por ejemplo, la longitud, length, en 0, pues a mí me gusta trabajarla en 2, que me dé centímetros y que me dé milímetros. ¿Ok? Entonces me gusta trabajarla en 2. Igual, esto es al gusto del cliente, ¿no? De cada uno de ustedes. Caudal, también me gusta dejarlo en 2, ¿verdad? En 2 decimales de precisión. Ahí está. Bueno, luego que tenemos esto, vean que todavía no le doy guardar. Para guardar le tengo que dar OK, pero todavía me falta hacer una configuración más, que son los labeling. Bien, aquí en esta pestaña labeling son las etiquetas de cada uno de los elementos, es decir, el nombre de cada uno de los elementos. Por ejemplo, pipe, que significa tubería, en este caso son siempre tubería a presión. No tenemos acá tuberías que trabajan a lámina libre, sino que todas las tuberías de este modelo hidráulico son a presión, así sea por bombeo o por gravedad, ¿ok? Todas las tuberías trabajan a presión. Entonces, normalmente, al menos en mi caso, porque igual esto es a criterio de cada quien, le vamos a poner una T. A mí me gusta ponerle una T, ¿de acuerdo? Veamos qué más. Si se fijan acá y en el preview, le aparece en el preview, vamos a ver. No puedo extenderlo, abrirlo, pero bueno. Por ahí está, T1 en el preview. Otro que vamos a utilizar es junction, que son las uniones. Ya vamos a ver qué son estas cosas. Yo prefiero ponerle N, que es la N de nodo, ¿no? Ya vamos a hacer algunas rayitas para que podamos ver cada uno de estos elementos, ¿no? El reservorio siempre es la modelación, es el elemento con el que nosotros modelamos la fuente de agua. Sea cual sea la fuente, nosotros usamos reservorio para modelar la fuente. Así que este es un nombre que nosotros vamos a cambiar ya cuando tengamos nuestro modelo, porque puede tomar el nombre de un tanque, puede tomar el nombre de una obra de captación e incluso puede tomar el nombre de la obra de llegada. Si en realidad nosotros vamos a llegar a descarga a la atmósfera, si vamos a descargar a la atmósfera, entonces podemos utilizar este elemento reservorio y puede ser una planta potabilizadora o puede ser un tanque de almacenamiento, ¿de acuerdo? Pump, que es la bomba, vamos a ponerle una B solamente, y aquí vienen un conjunto de válvulas que por lo pronto no las vamos a utilizar para el primer ejercicio que vamos a realizar, así que esto lo vamos a dejar igual. Podemos modelar válvulas check, pero también el mismo elemento de tubería nos pregunta si esta tubería tiene una válvula check, así que no la vamos a utilizar. Acá este que dice descargar a la atmósfera, normalmente es un elemento que utilizamos para modelar las válvulas de limpieza, entonces le vamos a poner VL. Y luego vienen algunos elementos como el surge tank, el hydropneumatic tank, el air valve, que son las válvulas de aire. Esta sí la vamos a utilizar, válvula de aire, pero en lugar de AV le vamos a poner VA. Es cuestión de gusto, pero lo pueden dejar igual. El surge valve nos va a permitir a nosotros hacer la modelación de estas válvulas que le llaman anticipadoras de golpe de ariete, válvulas de alivio. Entonces vamos a ponerle, bueno, la voy a dejar así, surge valve, porque en realidad, ¿qué nombre le vamos a poner si no sabemos con cuál nos vamos a quedar? Si vamos a dejarlo solo como una válvula de alivio normal o si va a ser una anticipadora de golpe de ariete propiamente dicha, ¿no? Entonces
lo vamos a dejar así, surge valve. Y luego tenemos las válvulas de compuerta como tal, isolation valve, que no vamos a modelar ninguna tampoco para estos ejercicios, spot elevation tampoco, y la estación de bombeo tampoco, así que eso lo vamos a dejar ahí. Bien, habiendo hecho esta configuración inicial de opciones, le vamos a dar OK. Listo, ya le hemos dado OK. Ahora vamos a proceder a hacer otra configuración de otras opciones. Acá donde dice en Home, le damos Options y se nos abre esta ventana flotante que yo les digo de que la dejemos flotante y luego la cerremos porque no es algo que vayamos a estar utilizando cotidianamente. Vemos nosotros que tenemos el Base Calculation Options y el Base Calculation Options, pero uno es para la modelación tanto en periodo extendido como en steady state, y tenemos el Base Calculation Option del solucionador del transitorio. Veamos primero el Base Calculation Option del steady state. Vemos que nos pregunta cuál es el método de fricción que vamos a utilizar. Realmente el Hammer hace la simulación, la primera simulación, la que hacemos con las condiciones iniciales, la hace siempre con Darcy Baseback, independientemente del que pongamos, pero vamos a dejar Darcy Baseback. Bien, acá básicamente ese es con el que vamos a trabajar, a menos que queramos modificar a periodo extendido, le damos EPS o lo dejamos en el steady state. Si lo dejamos con periodo extendido, nos va a preguntar a qué hora va a comenzar la simulación, la duración, ¿ok? Y la separación, ¿no?, entre cada uno de los tiempos. Yo, o al menos para estos ejercicios, vamos a trabajar siempre con el steady state. Ya próximamente quizás podamos hacer otros videos tutoriales haciendo simulaciones en periodo extendido para líneas de conducción. Y luego acá, dentro de las propiedades, digamos, hidráulicas, vemos que nos pregunta el Engine Compatibility para el Water Gems, lo vamos a dejar ahí. Es decir, nosotros también podemos abrir este archivo en Water Gems, pero todo va a depender de la versión con la que vayamos a trabajar. Presión atmosférica absoluta, lo vamos a dejar en 10 metros, es la presión atmosférica absoluta. De ahí, algo que vayamos a cambiar acá, ninguna, porque son datos con los que van a depender de nuestras condiciones, ¿no?, hidráulicas, y básicamente vamos a trabajar a 20 grados centígrados, porque es que de hecho no nos permite trabajar a más. Acá en Nicaragua hace más calor, pero el agua normalmente la vamos a manejar con esa condición. Me apareció por acá, casi que no lo puedo ver. Acá está la ventana, pero solamente si vamos a trabajar con agua, solo lo máximo agua a 20 grados. Si ustedes van a trabajar con agua más fría, sí pueden modificarlo. Agua a 4 grados centígrados, ¿ok? ¿Qué es lo que varía con la temperatura? Pues la viscosidad cinemática, la gravedad específica, ¿no? La presión de vapor también va a variar, el módulo de elasticidad del agua. Se fijan, aunque el módulo no varía, pero sí varía la temperatura. Al variar la temperatura, me varía la viscosidad cinemática y la gravedad específica. Bien, entonces eso lo vamos a dejar así por el momento. De hecho, no lo vamos a cambiar. La presión mínima posible lo vamos a dejar siempre en menos 10, porque ya después de menos 10 estamos en el cero absoluto, es decir, vacío completo de nuestra línea de conducción. Así que vamos a manejarlo siempre en menos 10. Algunos acostumbran colocar ahí un criterio, ¿no?, de presión mínima, que al menos en el caso de Nicaragua son 5 metros de columna de agua como presión mínima, entonces lo dejan en 5, pero yo lo voy a dejar en menos 10 para saber en qué momento la línea de conducción o de impulsión sobrepasa este límite que ya no lo debería de pasar, ¿verdad? Porque en ese caso nuestra tubería implosionaría. Ok,
creo que esto es todo para el Basic Calculation Options. Ahora pasamos al solucionador del transitorio. Damos clic acá y vemos otras configuraciones. Acá de lo más importante es que, por ejemplo, aquí en las preferencias tenemos que seleccionar cuál va a ser el método de fricción cuando se desarrolle el transitorio. ¿Ok? Tenemos 4, el estacionario, y tenemos estos otros, que es el cuasi estacionario, el no estacionario, pero dentro de los no estacionarios están estos dos, que de hecho el real, por decirlo así, es este último, el Witkowski. Este de Witkowski es el método no estacionario, digamos, más realista. Con este método nosotros obtenemos presiones por transitorios más realistas, porque digamos que son ya las últimas investigaciones que se han realizado más o menos ya en el siglo XXI con respecto a el comportamiento de la fricción en las tuberías cuando se desarrolla un transitorio. Bien, pero yo les recomiendo utilizar el estacionario. ¿Por qué? El método estacionario, si bien no me va a generar las mismas pérdidas que con el Witkowski, pero me va a proponer las sobrepresiones máximas. Normalmente nosotros hacemos la simulación hidráulica de transitorios con el objetivo de obtener las sobrepresiones y en qué puntos se están desarrollando esas máximas presiones. ¿Para qué? Para proponer el material de la tubería, para proponer el espesor o clase o cédula, como le llamen a la tubería, para que resista lo más que pueda esas sobrepresiones. El método estacionario, el steady, me garantiza que el modelo me devuelva aquellas presiones máximas. Es decir, si nosotros hacemos una comparación en cada uno de estos métodos, sin lugar a dudas, el método estacionario me va a generar las mayores presiones. Quizás no el comportamiento más realista del transitorio, pero sí las presiones más grandes, ¿okay? Sin caer en el sobrediseño, ¿no? En realidad las diferencias no son tantas, pero son mayores siempre en el método estacionario. Así que si lo que queremos nosotros es dimensionar nuestra línea de conducción, utilizamos el estacionario. Si lo que queremos es analizar el comportamiento de una línea de conducción que ya está instalada, ¿okay? Que ya está funcionando, pero yo quiero ver cómo funciona esa línea cuando se presente algún transitorio, entonces sí les recomiendo utilizar el Witkowski. ¿De acuerdo? Esa es una recomendación. En los reportes, ok, acá lo que vamos a modificar es esta opción de reportar puntos. Tenemos la opción de reportar todos los puntos, es decir, todos los nodos de mi línea de conducción o impulsión, o si no queremos ningún reporte, o si queremos reportar algunos puntos seleccionados. Por lo pronto le vamos a dejar en no points porque no sabemos cuántos puntos vamos a generar en nuestro trazado, no lo hemos hecho, ¿no? Y solamente esa parte. Y luego acá en summary vamos a hacer algunos cambios. Por ejemplo, el tipo de duración durante la corrida, yo prefiero dejarlo en time, en tiempo, definir un tiempo de mi simulación hidráulica. Normalmente yo le doy entre 120 a 150 segundos. Vamos a dejarle por lo pronto 120. Vamos a ver cómo se comporta. Si vemos que todavía no hace falta más tiempo para observar algún comportamiento de mi línea, entonces podemos nosotros aumentar este tiempo. Cada uno de estos cambios va a significar un tiempo en la simulación, ¿ok? Por ejemplo, ahorita que no vamos a reportar ningún punto, la simulación sería rápida, pero en cuanto nosotros le vayamos agregando punto y punto y punto al reporte, entonces el programa va a demorar más tiempo. Lo mismo la duración de la corrida. Ok, si yo le digo al programa, córreme en 60 segundos, él va a durar un tiempo en hacer la simulación. Si le digo que me corra
500 segundos, pues entonces la simulación se va a extender más tiempo. Es decir, el tiempo para obtener los resultados va a ser mayor. Y ahí yo les recomiendo tener paciencia. Bien, normalmente, como en promedio más o menos, las simulaciones que yo hago tardan alrededor de 3 minutos para poder obtener los resultados. Eso en promedio. Entonces, les pido paciencia en ese sentido. La presión de la velocidad de onda lo vamos a dejar en 0. La presión de vapor menos 10. Esa es la presión de vapor de acuerdo a las características de nuestra agua. Todo esto lo vamos a dejar así. Sí, vamos a generar las animaciones. Le decimos que es verdadero. Si vamos a calcular la fuerza, vamos a dejarlo verdadero. Normalmente el programa nos permite a nosotros, más bien nos calcula la fuerza que ejerce el flujo en la tubería en los cambios de dirección, siempre y cuando en el cambio de dirección nosotros coloquemos un nodo. Bien, ya van a vernos por qué es importante que le demos verdadero a esto cuando ya vayamos a ver los resultados. Y creo que ahí eso sería. Bien, habiendo hecho esa configuración, cerramos. Vean que no le damos guardar en ningún lado, porque lo que guardamos es el proyecto, y cuando guardemos el proyecto automáticamente esto ya queda configurado como nosotros lo dejamos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a irnos a Files y le vamos a dar Save, o nos vamos a ir acá al icono del disquete, famosísimo el icono del disquete, o le vamos a dar Control S para darle guardar, y nosotros vemos dónde lo vamos a guardar. En este caso, lo que les va a abrir a ustedes es la carpeta de Hammer que se crea cuando ustedes instalan el programa. Ahí vamos a crear una nueva carpeta que le vamos a poner Impulsión, un nombre corto. Si le vamos a poner un nombre a las carpetas, por cualquier cosa, evitemos poner acento al nombre, evitemos poner espacio o algún carácter así como que muy complicado, como un arroba, como un asterisco. Evitemos todo ese tipo de caracteres, ¿ok? Simplemente impulsión y listo, ¿no? Acá en impulsión vamos a dar doble clic. Aquí lo vamos a guardar. ¿Por qué les recomiendo guardarlo en una carpeta? Porque estos archivos de Hammer, no solamente un archivo como si fuera de Word, sino que arrastra una serie de archivos como los shapefiles, que son varios archivos. Ya que trabajamos en sistema de información geográfico, me guardas unos JSON, me guarda varios tipos de archivos que me van a permitir a nosotros trabajar siempre con el archivo georreferenciado a escala, con cada una de las configuraciones que hicimos. Además, el modelo como tal se guarda en un archivo aparte. Ok, ahorita lo que estamos guardando es el proyecto, que es un archivo de Hammer, propio de Hammer, que lo podemos abrir en WaterJet. Ese otro software que les voy a enseñar luego. Pero el archivo del modelo se guarda en un archivo de modelo, de hecho, así se llama, que aparte, en donde va a estar, digamos, el tamaño real de mi proyecto. Entonces acá en nombre le voy a poner simplemente impulsión, igual, sin acento, sin nada, y le voy a dar guardar. Bien, y listo. Si nosotros nos vamos al explorador y nos vamos a documentos, Bentley, Hammer, vamos a ver, nos vamos a impulsión, que es la ventana que la carpeta que habíamos creado. Vemos que tenemos 3 archivos, ok, por lo pronto son 3. Cuando llegamos a las simulaciones, aquí se nos va a llenar de archivos. Ahí van a ver este que dice impulsión, que es el proyecto como tal, y este otro que dice impulsión WTG es nuestra base de datos espacial, ¿no? Que dicho sea de paso, es una geodatabase. Bien, para los que manejan ese término, es una geodatabase. Así que no podemos nosotros borrar ninguno de ellos, porque ya el proyecto no nos va a abrir. Y en la medida que hagamos nuestras simulaciones hidráulicas,
vamos a tener más archivos. Así que les recomiendo dejarlo así, guardarlo en una carpeta. Bien, entonces tenemos, eso es lo que les quería compartir el día de hoy en este primer video de la serie de modelación y simulación hidráulica de líneas de conducción o impulsión. Cualquier consulta que ustedes tengan, cualquier pregunta, pueden hacerla por medio de los comentarios acá en el, en el YouTube o en las redes sociales que van a aparecer los enlaces allí en la descripción. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.